sigue José Alberto Alfaro, diputado del Movimiento Libertario. Tal vez empecemos por don Marvin Atencio. Don Marvin, estuvo a punto de dictaminarse el proyecto en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en donde está siendo estudiado desde hace ya varios años, desde que se presentó a la corriente legislativa, y el legislador Oscar López impidió que se pudiera votar. Sí, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme al programa. Sí, efectivamente, este martes estuvimos a punto de dictaminar el proyecto de ley, conocido por la mayor parte de los diputados y asesores de la comisión. Sí llama la atención que nuestro compañero Oscar López de la comisión nunca está integrado a la comisión prácticamente, ni él ni los asesores. Y ese día se presentó y solicitó que por sus problemas que no puede darle lectura a los textos sustitutivos, que se le diera lectura, motivo por el cual el presidente de la comisión lo suspendió para darle la oportunidad de que sus asesores y el diputado pues se informen más con respecto al texto sustitutivo último que se presentó. Don Edgardo Araya, ¿hay oposición en la Asamblea Legislativa sobre este proyecto? Usted dice que no tiene problema con el tema de la marihuana para uso medicinal, pero tiene algunas objeciones a la iniciativa. Sí, buenos días. Buenos días. Ustedes acá en la mesa, un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando y aprovecho para enviar un caluroso saludo de Navidad y Año Nuevo para toda la gente que nos está viendo y escuchando y que ojalá sus sueños y sus objetivos se cumplan el próximo año. Sí, nosotros desde el Frente Amplio no tenemos problema con la utilización de los derivados de la cannabis para la utilización medicinal. Creemos que el derecho a la salud es un derecho fundamental y por lo tanto, si existe la posibilidad de que con derivados de la cannabis se pueda aliviar enfermedades, pues bienvenido sea. Y en eso nosotros no tenemos ningún problema. La objeción nuestra, nuestra preocupación viene por el otro lado y es el diseño que se está planteando originalmente en el proyecto, que es la creación de unas cuantas grandes licencias para poder producir, sembrar, es decir, producir, procesar en el país. Y no es porque nosotros no creamos que se pueda hacer en el país, lo que nos preocupa es que podemos estar haciendo un proyectito a la medida para algunos enormes intereses foráneos, ¿verdad?, que están detrás, que podrían estar detrás de esa parte del negocio. Yo aquí doy fe de que don Marvin tiene toda la buena fe y cree efectivamente que esto es un tema para aliviar, digamos, a las personas que tienen enfermedades. Pero detrás de todo esto también podría estarse moviendo la intención de negocio enorme en manos de muy poquitos y tienen que ser muy poderosos para poder armar el negocio tal y como se está planteando en el diseño original, ¿verdad? ¿Ustedes ya tienen detectado quiénes? No, lo que tenemos es claridad en cuanto a que se crean unas cuantas licencias categoría A, por ejemplo, que tienen que pagarse mucha plata, ¿verdad? $300,000, una cosa así, y le asegura una determinada producción, una determinada cuota. O sea, es como, por eso yo he utilizado la palabra cartelizar, ¿verdad?, esta producción. Nosotros estaríamos de acuerdo en que se produzca en el país, sí, pero de la manera más democrática posible, con control del Estado, pero no en la manera en que se está planteando así. Entonces, lo que nosotros tenemos es una objeción en cuanto al diseño del proyecto, en el tanto se pretende crear aquí una industria, un negocio de la producción en pocas manos. Eso es básicamente lo que ¿Grandes empresas farmacéuticas? Bueno, podría ser que las que… transnacionales. O sea, yo ahorita no puedo decir, podríamos señalar eventualmente luego, pero el diseño del proyecto está hecho para quien no tenga buena capacidad económica no pueda entrarle al negocio. Entonces ya ahí pones ya un límite jodido, digamos, para alguna gente que no sea tan económicamente poderosa. Esa es fundamentalmente nuestra objeción. Doña Lisbeth Quesada, experta en Sí. cuidados paliativos, ¿comparte usted la posición de don Edgardo y cómo ve el Sí, uso de la cannabis en general? ¿Está en alguna manera de acuerdo o totalmente no la No, yo comparto mucho la posición del Frente Amplio en ese sentido. Efectivamente, lo que se pide es una gran cantidad de millones y ¿quién viene aquí con tantísimos millones a invertir? Eso por un lado. Por el otro lado, se obliga, según el texto que yo estudié, me estaba diciendo el diputado que hay un último texto que salió hace una semana, ese no lo conozco, se obliga al Estado costarricense a que tiene que cuidar
esas plantaciones, esas enormes plantaciones. Y yo les pregunto a todos ustedes que nos están viendo, al Ministerio de Seguridad se le meten y le roban la ametralladora y le roban las pistolas. ¿Ah? Correcto, ¿verdad que sí? Así es. Y nosotros que no tenemos ejército, va a tener que el Estado costarricense tener que cuidar y garantizar esa gran cantidad de hectáreas de plantaciones. Pero vamos a una cosa importante, y es el asunto medicinal. Efectivamente, los cannabinoides, no la mata de marihuana, la planta, los cannabinoides, lo que se puede extraer de la planta, tiene usos en medicina. Sí, definitivamente sí. Nosotros tenemos adentro un sistema cannabinoide, receptores para eso, como tenemos receptores para la morfina, para las endorfinas. Sí, por supuesto que sí. Y probablemente con investigación a futuro se encontrarán una gran cantidad de medicinas. Sí, yo no puedo negar eso. Claro que sí, y que le ayuda a los pacientes con cáncer para el apetito y el vómito y algunas cosas, y los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Sí, claro que sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se hace un proyecto que vuelve de alguna manera al Estado costarricense en empresario cuando nos vienen diciendo que el Estado costarricense es un mal empresario? Porque siempre nos han dicho eso, todas las asambleas legislativas en los últimos 20, 30 años, ¿verdad? Que tiene que hacer esto. Se crea un superpoderoso IR, que es un instituto con un montón de cosas, ¿ok? Y no se hace un proyecto para importar todos esos medicamentos que ya están en otros países para todos esos pacientes que eventualmente lo pueden necesitar. Mi pregunta es, ¿dónde está la negativa de las cartas del Ministerio de Salud a los pediatras de este país, del hospital donde yo trabajo, donde el Ministerio de Salud dice, no se puede importar nada de eso? ¿Dónde están las cartas? ¿Ha habido solicitudes en ese sentido? Ha habido una solicitud formal a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Comité de Farmacoterapia para pedirle formalmente que importe este medicamento, que son importantes y probados en tales países para estas enfermedades, y el Comité de Farmacoterapia se paró y dijo, de ninguna manera esto no entra al país. ¿Ha sucedido eso? Entonces mi pregunta es, ¿por qué si vemos que hay algunas cuestiones que son buenas para los diferentes pacientes y enfermedades, tenemos que generar un proyecto que tiene 3 aspectos diferentes y donde menos se habla es de la parte medicinal, y donde hay un montón aquí, como decía el compañero, negocios planteados con grandes transnacionales? Hay una cosa que el pueblo costarricense tiene que tener claro, y es, no existe el almuerzo gratis. Y cuando usted ve 3 y 4 congresos organizados en este país, yo he organizado congresos y sé lo que cuesta, de laboratorios internacionales, donde está Open Society metido, George Soros, y la plata corre para esos congresos, y la gente que se trae de afuera, que viene a hablar de la santa marihuana y lo bueno que es, uno dice, aquí los intereses que se están moviendo son multimillonarios, porque el negocio del consumo recreativamente es millonario. No estoy diciendo que el proyecto dice, aprobamos la marihuana para uso recreacional. No lo dice así, pero tiene... ¿sí? Bueno, ahí todo el mundo la consume, pero de todas maneras dice que la marihuana se puede consumir de acuerdo a los lugares en la cuestión de la ley del tabaco. Y entonces uno dice, entonces quiere decir que yo en mi casa me la puedo fumar. Tiene, don Marvin, todos estos portillos, el nuevo texto sustitutivo, ¿y qué contempla el de esta semana que no es el que tiene doña Lisbeth? Sobre todo, don Marvin, ella plantea el tema de que es un negocio, de que el Estado costarricense no está preparado en este momento para poder vigilar todas estas plantitas de marihuana que se vayan a sembrar en Costa Rica. Bueno, aquí hay 2 cosas importantes que me alegra mucho de lo que se ha conversado. Me alegra que la doctora ya cambiara de posición, porque en un programa anterior decía todo lo contrario con respecto a los medicamentos a base de cannabinoides. Efectivamente, no estamos hablando de cannabinoides. No, usted está mintiendo, yo nunca he dicho eso. Cannabinoides nunca. Es esto, precisamente, lo que se está diciendo acá. Usted está manipulando. Aquí tenemos clonazepam, aquí tenemos un medicamento a base de CBD, que es cannabinol, que está ampliamente demostrado, tal y como lo pasé hace un momento, el artículo que habla sobre la efectividad de ese medicamento en casos de epilepsia refractaria. Pero fíjese usted que
habla la doctora de solicitar permiso en el despacho, y a la doctora la he invitado más de una vez para que se acerque para, precisamente, desde una oportunidad que tuvimos de conversar, que se acercara para explicar el proyecto de ley. Enséñeme la carta donde usted me ha invitado. Me dijo que me iba a invitar. Y como conoce mi posición, nunca me ha llevado. Lo reto, enséñeme la carta donde usted me ha llevado a la Asamblea Legislativa. Enséñemela, por favor. La invitación siempre se han hecho libres. No. La Asamblea Legislativa usted no llega libre. No es cierto. Yo quisiera que pudiéramos entrar al debate en cuanto al fondo. Me parece que la gente debe escuchar eso. Porque me parece que es importante que quede claro que creo que aquí no hay discusión mayor en cuanto a que hay algún grado de consenso de que los derivados digamos, los cannabinoides ayudan a la salud. Eso es importante que la gente... Estamos de acuerdo. Aquí estamos hablando, bueno, primero que el despacho es libre, no se ocupa ninguna invitación especial para llegar a conversar conmigo o con los asesores. La otra cosa es que en cuanto a la comercialización y producción en Costa Rica está prohibido por ley, precisamente por eso se tuvo que hacer un proyecto para que los pequeños productores, los medianos productores que deseen producir cáñamo industrial o cannabis para medicina tengan la posibilidad de sembrarlo y producirlo bajo control del IRCA, que está adscrito al Ministerio de Salud. Pero esos pequeños y medianos productores van a tener el dinero, esos $300,000 bueno, que se mencionaban. Precisamente por una observación que hizo el diputado Edgardo Araya desde unas reuniones que tuvimos para el último texto, eso varió porque hay 12 puntos que cambiaron el proyecto de ley. Esa parte de el pago de la licencia se le dejó a la Junta Directiva, que va a estar en ese instituto adscrito al Ministerio de Salud, para que sean ellos los que valoren si, digamos, igual como en el licor, ¿verdad? Que hay que pagar ciertas licencias a las municipalidades o patentes a las municipalidades para poderla producir y no producir el licor en forma ilegal. Pero igualmente, no se puede convertir en un monopolio, don Edgardo, don Marvin. Pues no monopolio no, porque hay es que es un cartel, por eso le digo, porque es un grupo de pequeño, ¿verdad? Regulado. Ve que el proyecto, ciertamente, el proyecto anteriormente hablaba, por ejemplo, ya ponía hasta los precios a las licencias, ¿verdad? Eso se eliminó, pero se mantienen las categorías. Por ejemplo, la categoría A tiene derecho a un 50% de la producción total, ¿verdad? Y tiene derecho a 8 concesiones para cultivadores. Y ahí viene el resto. Por ejemplo, la categoría B dice 35% de la producción total. A cargo de esta categoría tendrán disponibles 13 concesiones para cultivadores. La categoría A, la que puede procesar, las otras le tienen que vender a la categoría A. Es decir, el diseño de cómo está planteado es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros hemos estado planteándole a un Marvin la posibilidad de darle vuelta al asunto. Por ejemplo, tener establecido cuánto es la demanda real nacional que tiene la gente, digamos, de este tipo de sustancia, y que con base en eso se puedan establecer a cargo, ya sea de la Caja Costarricense del Seguro Social o a cargo de esta IRCA que se conforma, la posibilidad de autorizar la siembra, ¿verdad?, controlada, porque ciertamente aquí también hay que hacer una precisión, no son enormes plantaciones de esto, porque son siembras, hasta donde entiendo, controladas en invernaderos, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, lo que nosotros planteamos es que eventualmente, si se le puede dar a alguna gente la oportunidad de que siembre con una utilidad regulada, ya establecida de previo, pero que tenga que dárselo al Estado, tenga que dárselo al IRCA para que sea el que lo procese y lo distribuya, se lo dé a la caja y eventualmente a las farmacias para la demanda privada, pero ya con una utilidad debidamente establecida. Ahí nosotros creemos que controlaríamos, digamos, el ingreso de esos enormes intereses. Pero bueno, eso es la parte que nosotros estamos discutiendo y la que nosotros estamos tratando de convencer a los compañeros diputados de cambiar ¿Es viable esto, doña Lisbeth? Yo creo que sí, yo creo que eventualmente, si el Estado se llega a organizar de tal forma que permita algo así, eventualmente, ¿por qué no se podría hacer? Pero es que yo quisiera que don Marvin a mí me contestara la pregunta que yo hice. ¿Por qué no se escribe un proyecto con las personas que saben en el sentido de control del dolor, manejo para todas estas enfermedades, paliativistas, los neurólogos? ¿Por qué no se escribe un proyecto que permita la importación, el manejo, como se hace, por ejemplo, con la morfina, con la metadona, con todos los derivados del opio,
a que tienen acceso nuestros pacientes cuando se están muriendo de cáncer, con dolor, y usted puede recetar la cantidad de morfina que usted quiera, específicamente para beneficiar con todos esos medicamentos. Él estaba diciendo, ese medicamento que tienen que ir a Colombia a traerlo, ¿por qué nosotros no lo tenemos aquí? Es que el sistema de salud costarricense se niega. ¿Por qué no se escribe un proyecto para eso? Aparte, no, se hace un proyecto donde se ve claramente que hay un negocio montado detrás de eso. Y además, no se discute en el sentido de que la marihuana es adictiva. Punto. No lo inventé yo, lo dicen los expertos. La marihuana es adictiva. Bueno, y es un flagelo. El diazepam y la morfina. Y claro, todo y eso están reguladas. Y el guaro. Y está regulado de alguna manera en salud. No metamos el alcohol, en salud, el clonazepam y todas esas este cosas niño que usamos. tomaba 100 medicamentos. Entonces, ¿por qué no se escribe ese proyecto, don Marco? Bueno, mire, ¿Por qué hay que meter todo el negocio y las transnacionales? Eso es lo que yo no comprendo. Nada más para contestarle a la darle, doctora. ajá, y para darle la oportunidad a don José la idea es que después de que termine en la Asamblea Legislativa hacer un pequeño libro con respecto a todas las observaciones que usted está haciendo con experiencias en Costa Rica, porque aquí no se pretende hacer un libro de medicina, se pretende hacer un proyecto de ley, que fue lo que hicimos. Y participaron expertos en cuidados paliativos como el doctor Isaías Salas, como la doctora Gisela Mahor. Quien no conoce al doctor Isaías Salas, fue uno de los asesores míos en el despacho, experto en cuidados paliativos, con una maestría en cuidados paliativos, con una experiencia o un posgrado en lo que es el manejo de pacientes crónicos, dolor crónico o cáncer terminal, clínica del dolor, con cannabis o cannabinoides, como quisiéramos llamarle, porque no estamos hablando de marihuana fumada, estamos hablando de los principios activos de la cannabis índica o la cannabis sativa. ¿Por qué están las concesiones esas, que también son puntos que podríamos discutir a posteriori? ¿Por qué no abrir primero la posibilidad? Porque aquí hay farmacéuticas, estamos hablando de las farmacias Stein, laboratorios Stein o cualquier otro laboratorio, que una vez aprobado el proyecto de ley también pueden preparar medicamentos y ya tienen la materia prima. Usted, doctora, muy bien lo dijo, ya sabemos perfectamente, inclusive hay más claridad de cómo actúa los cannabinoides a través de los receptores CB1 y CB2, y más que la morfina. Inclusive con la morfina hay cierta nebulosa en realidad de cómo es que actúa. Con los cannabinoides tenemos ya demostrado científicamente que actúa a nivel periférico en los receptores CB1 y a nivel del sistema nervioso central en los receptores CB2. Damos la bienvenida al diputado José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario. José Alberto, se ha hablado aquí durante esta mañana en la mesa la posición de don Edgardo Araya, que plantea que se abren ciertos portillos para la comercialización masiva, por decirlo así, de la marihuana en el proyecto de ley que se plantea. La concentración en pocas manos, más bien, de ese negocio. Así es, un monopolio. Y doña Lisbeth, que comenta que por qué no se hace importación de estos productos, que no hay ninguna parte o artículo del proyecto que diga que no se pueden importar. ¿Cuál es la posición suya con respecto a estas aseveraciones que hacen ellos? Bueno, yo considero que es un negocio como cualquier otro, es una industria como cualquier otra. Industrias como estos, ayer, por ejemplo, se aprobó este mismo proyecto prácticamente en las mismas condiciones en México, por el Senado, con 94 votos a 7, creo que fue. Es igual como el proyecto de ley que tiene Uruguay, que es un país con un gobierno de izquierda en estos momentos. Chile también, con la señora presidenta Bachelet, la misma Argentina. 29 estados de Estados Unidos con un modelo muy parecido, son casi que copias al carbón. Entonces, desde ese punto de vista, como es una agroindustria prácticamente como cualquier otra, ¿para qué seguir comprando diazepam y morfina a precios carísimos si nosotros pudiéramos producir aquí en Costa Rica? Si pudiéramos producir aquí en Costa Rica ya y todos esos productos y todas esas pastillas que nos dan las farmacéuticas, entonces que le cuestan tan caro a la Caja Costarricense de Seguro Social, o sea, y que aquí alguien puede hacer una inversión, o sea, cualquiera, para que estos productos derivados del cannabis puedan perfectamente servirle a la salud del costarricense, a los chiquitos, que a mí me consta
me consta porque he ido al Hospital Nacional de Niños, he conversado con doctores y solamente estos productos son derivados del cannabis, son los que se están produciendo. Por ejemplo, los chiquitos que tienen epilepsia o que tienen esclerosis múltiple, son los únicos que en este momento le están paliando las convulsiones, y entonces chiquitos que han pasado a una mejor vida con esto. Entonces, ¿para qué comprar productos tan caros si simplemente es como producir café, es como producir azúcar, como producir, o sea, son productos, o sea, es un producto como cualquier otro, que viene, y entonces en ese sentido pues el Estado perfectamente se puede servir. Aquí si la doctora está indicando de que la marihuana es adictiva y todo esto, mire, hace ya más de 10 años se aprobó la ley de psicotrópicos, donde cualquiera puede fumar en estos momentos. El IAFA se queja de que llegan muchísimos pacientes. Ya, pues si tenemos una ley de ya casi 13, 14 años que le permite a todos los costarricenses poderse fumar 3, 4 puritos de marihuana, o sea, ahí en la calle, y no tienen absolutamente ningún problema. Pero esto se trata de aceites, se trata de ungüentos, se trata de supositorios, se trata de spray, de productos que van a ser suministrados mediante una receta médica, ¿verdad?, a la gente que realmente lo ocupa. Y en ese sentido, o sea, yo no considero, y tampoco es que son unos pocos, estamos hablando de 44 o 50 licencias, o sea, que 50 empresarios costarricenses que además de eso van a dar trabajo, van a dar empleo, y además de eso van a tributar. ¿Quién garantiza que son empresarios costarricenses? No necesariamente pueden ser empresarios costarricenses. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que hay piñeros en San Carlos, en la zona de Don Edgardo, de que son extranjeros. Aquí hay cafetaleros. La piña no es prohibida. Hay cafetaleros, no. Tampoco es prohibido el fumar marihuana. No, pero aquí no estamos hablando de fumar nada. No, aquí no. Ustedes mismos están diciendo, no enredemos. En otro momento también. No confundamos la gordura con hinchazón. En otro momento, producir caña de azúcar. Aquí nadie habla de fumar. Para hacer guaro también fue prohibido. Pues ahora se sabe que el guaro en una parte del mundo prácticamente es prohibido. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, no hablemos de sustancias. Que para sembrar ahorita está prohibido, está bien, yo lo sé. Igual, en su momento, caña de azúcar para hacer guaro, en aquellos tiempos. Entonces, pero como ya hay tantos países, o sea, Puerto Rico, por ejemplo, México, Chile, Argentina, de América Latina, y prácticamente casi todos los estados de Estados Unidos, que es los Estados Unidos los que están prohibiendo, o sea, los que tienen problemas porque toda la droga se va para donde ellos. Entonces, y ahí es donde están los mayores consumidores de drogas, y bueno, y se están abriendo prácticamente todos los estados de Estados Unidos, prácticamente tienen ya como norma la cannabis medicinal, y la industria se está generando allá en eso. Entonces, el asunto de producir, de que sean extranjeros o no, es totalmente indiferente. Aquí hay cualquier cantidad de extranjeros. Los hoteleros, por ejemplo, en su 70% son extranjeros, por ejemplo, los hoteleros. ¿Y cómo hacerlo para que los carteles de la droga no se metan por ahí, para legitimar capitales? Mira, don Edgardo, los colombianos nos están tirando allá limón, nos tiran cajas, toneladas en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico nos tiran toneladas de coca, de otras drogas que están en estos momentos. Para legitimar capitales. Y no tenemos. Para legitimar capitales. No necesariamente, es una droga que la tienen aquí van una serie de barquitos, la plata que una serie de barquitos barquitos, y se lo llevan para Estados Unidos en cargamentos, o sea, y así es como se traslada la droga, pero eso es un problema totalmente aparte. Don Marvin. Sí, no, en realidad aquí estamos hablando del cannabis bajo ambiente controlado, que es lo que tiene que ver con los medicamentos. Pero el otro tema importante en este proyecto es el cáñamo industrial. Don Marvin, pero ¿verdad? respondiendo tal vez a la pregunta que le hace don Edgardo, y es válida, ¿cómo se garantiza que no se legitimen capitales con el ingreso? Precisamente porque los empresarios, tanto ticos como extranjeros, están en el proyecto de ley, deben de cumplir con los mismos requisitos que cumple cualquier empresario en hoteles o en cualquier otro. O sea, a dónde tiene su capital, cómo lo tiene, de qué banco va a trabajar. Eso ningún empresario puede invertir aquí en una empresa, la que sea, en este caso que es el cáñamo industrial. Si usted quiere poner un hotel, no le preguntan de dónde viene la plata. Tiene que decir de dónde, porque si no, entraría en la otra ley de enriquecimiento ilícito y todo lo demás. Tiene que estarle demostrando al Estado, en este caso a través del Ministerio de Salud, el IRCA, que está escrito al Ministerio, de dónde es y de dónde tiene su plata para invertir en una empresa.
para poder trabajar en el hemp o en el cáñamo industrial, que también hay un error grandísimo en la Ley General de Salud que confunde el cáñamo con la marihuana, como le llama la gente, porque la hoja es parecida, pero es más gruesa y más delgada y la planta es de 3, 4 metros de alto, la confunden y aquí no se puede, por ejemplo, importar fibra para tela, para mecate, para aceites, para la parte alimentaria, y por ejemplo la semilla descascarada del cáñamo que se usa también para medicamentos y se usa también para alimentos porque es rico en omega 3 y omega 6, aquí no lo pueden producir. En el despacho tengo campesinos de Naranjo, de Grecia, organizándose para formar una cooperativa, 100 personas representando ahí, 5 personas representando a 100 agricultores que quieren sembrar cáñamo, porque el cáñamo, el único control que se pide en el proyecto es que se haga bajo un GPS a través del IRCA, que precisamente está Los formando. estudiantes del tecnológico quieren sembrar cáñamo. La junta directiva, el tecnológico, la junta directiva del IRCA va a estar formada por gente profesionales ahí de la Caja, del Colegio de Médicos, del Ministerio de Salud, de la Universidad de Costa Rica, y no recuerdo quién más, son 7 integrantes importantes, precisamente, que van a decir, sí, este señor cumple con los requisitos que este proyecto de ley indica, más los que ya hay en Costa Rica para poder poner cualquier... Pero eso garantiza que no haya industria. legitimación de capitales, don Marvin, tal vez, don ¿Perdón? Edgardo, eso garantiza que no haya legitimación de capitales. Por eso es una de las preocupaciones No se puede que garantizar nosotros, No se puede que garantizar. nosotros, yo creo que sí, yo creo que se puede. Nosotros en el proyecto planteamos, por ejemplo, el tema de prohibir donaciones, porque se establece cuál es la fuente de financiamiento del IRCA. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que se prohíban donaciones, ¿verdad? Porque se habría la posibilidad de que se pudiera donar, entonces como de repente alguien viene y da una muy grande y al otro lado está recibiendo una licencia, pero... Y no se hizo, no texto sustitutivo, ese cambio. No, eso todavía no se ha incorporado al texto sustitutivo, pero es que, vean, el problema aquí es, no tenemos problema con el uso del cannabis medicinal. No tendremos problema para que se investigue en el país el cáñamo, el cannabis, que las universidades públicas tengan acceso a la posibilidad de investigar y desarrollar. Eso no tenemos problema. Más, revisando los fines de la ley establece, aparte de promover el uso medicinal, otro de los fines de la ley es promover y generar la industria de la producción, procesamiento de este tipo de materiales, de sustancias, porque consideran que es una manera, los que plantean el proyecto, de generar riqueza en el país y otro tipo de cosas. Hasta eso podríamos analizarlo. Lo que nosotros no podemos entender es por qué se intenta establecer cuotas que concentran, que establece básicamente el negocio en pocas manos. ¿Por qué, por ejemplo? Si realmente se presenta, porque hay otra cosa, en el texto original se hablaba de que las plantas, que entiendo que plantas un poco diferentes del uso normal, por el contenido de cannabinoides, ¿cómo se llama esa? Tetrahidrocannabidiol. Eso, que nunca he podido con eso, pero... THC. Eso. Tienen que ser, inicialmente en el proyecto planteaba que tenía que ser orgánico, cultivo orgánico. Entonces yo decía, bueno, hay un montón de pequeños y medianos productores agrícolas que trabajan, que han hecho un esfuerzo enorme para llevar adelante la agricultura orgánica, que podrían participar en esto, pero en el diseño los deja por fuera. Los deja por fuera porque no es cierto que la pequeña y la mediana producción va a poder entrar. Además, se crea una superlicencia, que es la primera, que es la que puede procesar, la que puede vender, la que puede hacer todo eso, y las otras licencias lo que tienen que hacer es entregarle a esa. ¿Pero qué es eso? Es un negocio casi con nombre, o sea, es un negocito de unos cuantos. Es por el nivel de procesamiento. Ustedes lo que establecen. Es por el nivel de procesamiento de la planta. Si usted va al estado de Nevada, o al estado de Denver, o a Uruguay inclusive, se va a dar cuenta que para poder tener una inversión de 40.000 metros cuadrados, de un edificio de 40.000 metros cuadrados, bajo ambiente controlado, donde tienen que pagar alrededor, en Nevada por ejemplo, están pagando $20.000 solamente en electricidad. Se ocupan ingenieros eléctricos, se ocupan ingenieros en computación, se ocupan licenciados en química y en otras especialidades que yo quedé sorprendido en la última visita que hice a uno de esos lugares. Efectivamente, una persona
En Costa Rica muy poco podrían montar un laboratorio bajo ambiente controlado, Marvin, el problema es que autorizado. esa cantidad es la que con necesitamos todo. aquí. Pero o sea, sí aquí podría, tenemos un cálculo para saber cuánto es lo que realmente necesitamos a para eso saber cuánto Vamos es a el tamaño escuchar del un mercado. momento también a doña A eso- Lisbeth, a le eso es damos a la lo que palabra. yo voy, porque a mí, sinceramente, las palabras del diputado libertario me asustan y me sorprenden con la liberalidad que usted revuelve clonazepam con otros medicamentos y con cannabinoides, no con marihuana, Aquí con no, aquí cannabinoides. ya no Permítame no terminar. nos podemos asustar de Permítame nada, doctora. permítame terminar. Yo trabajo en el Hospital Nacional de Niños desde hace 26 años. La clínica de cuidados paliativos tiene más de 700 pacientes crónicos, pacientes que una gran cantidad de ellos convulsionan, más todos los demás pacientes. En este momento tenemos alrededor de 1.200 niños. Sí, pues que a los doctores, Permítame a terminar. los doctores de allá no les gusta aplicar ¿Qué los problema aceites cuando, de cannabis, ¿verdad? es que no. Permítame Don José, terminar, tal señor vez si terminamos de diputado. escuchar a doña Lisbeth. Por favor, déjeme Esto es un hablar. debate, doctor, es un Entonces, debate. Un debatito importante así, para que todos los así, costarricenses con esos conozcan las niños, verdades. yo le puedo garantizar a usted, con la experiencia que tengo, que hay una porción muy pequeña de niños en el Hospital Nacional de Niños y en Costa Rica que concentra toda esa patología convulsiva de la que se habla aquí, que no responden, que no pueden responder a los tratamientos tradicionales o que responden parcialmente. El grueso y la gran cantidad de los pacientes tienen los medicamentos comprados por la Seguridad Social y responden a esos tratamientos. Pero pasan Hay un drogados. tanto por ciento de pacientes que son convulsionadores crónicos. Sí, señor. Sí, señor, No, eso- que no yo responden, hablaba- sí, yo hablaba señor, con otros que se colegas suyos. podrían Doctor, otros colegas beneficiar suyos, del lo que pasa es que medicamento. les da miedo. Otros Claro colegas que suyos del sí. Hospital Nacional de Niños están diciendo que el producto, estos productos derivados del cannabis, sirven perfectamente para convulsiones de muchísimos niños. Lo que pasa es que les da miedo Y no le- directamente no le ir al pro- resultado. no les produce Hay la- un miedo de parte de no los le produce médicos ni la y reacción que médicas del produce Hospital esto. Nacional de Niños Los niños que le pasan tienen bravos. miedo decirlo directamente, Pero, a ver, otra vez. No, no hay pero ningún sí se miedo. oye, no sé, hay mucho Yo miedo. trabajo No, ahí, no hay claro, ningún sí. miedo. No Yo entremos con no, un paciente con 2 gramos de bueno, morfina y en una entonces, infusión ¿por qué continua, muchos que colegas son suyos de toneladas de niños, morfina o sea, para que se está alivie bien, el dolor? o No, sea, no, está no, no. contradiciendo Vean, usted, compañero, o sea, yo creo me que da está miedo, claro sí. A mí me lo han dicho, que el pero me da tema- miedo decirlo. No es Sí, cierto. José, José, No es a ver, cierto. yo Sí, creo pero que aquí es el que debate- vamos a ver yo no si puedo habla decir nombre en uno, estos momentos, uno pero al yo momento, sí he porque si llegado no, no ahí, entendemos y a mí me nada. han dicho. El Escuchamos a debate don Edgardo un aquí me momento. parece donde que yo voy encontrando consensos en cuanto a que yo creo que nadie está discutiendo sobre el uso que no deba usarse el uso de derivados de la cannabis. O sea, Es que ahorita salió la cuestión de la No, no, legitimación de no, capital. no, pero eso es Por amor otra de Dios, cosa. Aquí tenemos la Es que, SUSEP. José, Aquí nadie puede meter es que, platas José, así ahí de la está pura el bulla. detalle, Y tan compañero. fácilmente. Ahí está el detalle cuando usted enreda las cosas. Cuando usted, No, yo no estoy cuando enredando, usted no, en yo el sentido de estoy enredar, directamente- el texto o el proyecto enreda porque en un mismo proyecto establece fomentar, promover la investigación y los usos medicinales, farmacéuticos y alimentarios de las plantas de cannabis y cáñamo debidamente autorizadas. Ahí no hay problema. Incentivar la investigación y el desarrollo de la agroindustria del cannabis, eso no hay problema. Crear nuevas fuentes de empleo y riquezas para el país. Entonces ya empezamos, ya tenemos Ahí hay entonces, problema. ¿No, Ricardo? porque se enreda el asunto del Es texto. que yo creo que cuando es ¿Verdad? entonces, crecimiento y empleo, Si Los lo que negocios, se quiere es, los- sí, José, país. pero si lo que se Ajá. quiere es fomentar el negocio, digámoselo claramente a la gente. No digamos No es que fomentar queremos, el negocio, que queremos es mejorar es la un salud negocio de la como gente. cualquier otro. Lea y ese de El último. Estado no lo El fomenta gato, el lee- negocio, lee- porque lee el Estado este es un último mercado, que el Estado no leíste, puede meterse lee- con lee eso. Tiene que ser a través de la José, empresa privada. Por eso, José, O sea, pero ¿por qué- entonces qué- las qué- cosas que no se ¿Usted dicen lo que quiere es que todo el mundo se hambre son así? las que Eso meten, es, el no, autocultivo. que se democratice, Usted lo que que quiere se es democratice, que todo porque ustedes todo- dicen, mira, es que esto es no puede democratizarse porque es que este negocio requiere que hayan una cosa muy grande y entonces requiere mucha plata, solo el que tenga mucha plata. ¿Cómo se haga ese democratiza, negocio. don Edgardo? Nosotros En fuimos Estados a- Unidos, No, José, y en aquí, Argentina también. pero en Costa Rica usted Y- tiene y en números, Chile también. diga números de cuál es la demanda, o ustedes lo que dicen es que también quieren que se exporte. La oferta y demanda, Pero entonces igual que el digámosle a café, la igual que la gente, piña. yo no igual- tengo problema de que usted, se usted exporte. que tiene allá en la piña, usted que está en San Carlos con la piña, ya obviamente si ya el mercado internacional ya no acepta tanta piña, pues entonces ya Bueno, dejan de comprar piña. entonces estamos Pero hablando bueno, de fomentar no, no, un negocio, es que, es que don José, entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va por a hacer? eso, pero Con el entonces Estado. digámoselo a la gente. O sea, decirle al Presentemos Estado el que lo haga. proyecto, No, el Estado no puede hacerlo. Tiene que ser- presentemos tiene el que ser proyecto la y gente, digámosle a la las gente que lo que empresas queremos es hacer un privadas. negocio y debatamos sobre eso. Claro. Yo tampoco tengo problema
Sí, eventualmente Bueno, se va a no, hablar de eso, no, pero no no vaya a tenerlo, utilicemos tampoco. a la gente enferma, no Exactamente. utilicemos Exactamente. con el Por medio argumento de Ese de es la salud, panfleto. se van a fomentar, pastillas, meter el negocio aceite, y ahí por yo favor, reconozco por a favor, Marvin, escuchame, a vamos Marvin a- la buena fe en vamos cuanto a a ver, la defensa don de la Edgardo, salud. don Ahí Edgardo, no tenemos don problema. Edgardo, ¿cómo se democratiza? Una a la Vamos a vez. ver, usted dice, habla de democratizar, Es que- ¿cómo se democratiza? Es que, a ver, más bien yo les pregunto a ellos, ¿tienen datos concretos de cuál es la demanda real, por ejemplo, para el país? Porque aquí lo que nos han venido diciendo, cuando yo he preguntado, pero ¿por qué licencias apenas, digamos, licencias de una concentración enorme de producción? poder por llevar ejemplo? el control. Es que allá en Estados Unidos es así es que y es somos- así. no, y en Argentina Bueno, también, y en bueno, y en Colombia, Argentina, y en pero México. Argentina es Argentina, No, Estados Unidos es Estados Unidos, son modelos que Estados ya Unidos han tiene sido probados. 300 millones de habitantes, Son modelos Costa que han sido Rica tiene probados. Don José, porque 5 no millones. se tienen esos datos, no se ha hecho modelos ese que han sido estudio. probados y que llegan sin proyecto ser de la demanda. Es que esos datos no tienen nada que ver con... Y se desechan con- después. Con un proyecto que tiene que ver con la salud pública. Ah. O sea, es un proyecto que tiene que ver con la salud pública. Ah, ok. O sea, Ok. la salud Como pública, dirían los acá, gringos, los abogados gringos, I rest si my nosotros case. tuviésemos la Ahí está. posibilidad de producir aspirinas acá, o sea, la aspirina tiene que ver con la salud pública. Si pudiésemos y tuviésemos la capacidad para poder producir aspirinas acá, pues entonces ¿qué problema hay con que alguien venga aquí y ponga una empresa para producir aspirinas? Es para la salud pública. Este es un producto como Pero la entonces aspirina, digámoslo como así, cualquier y otro. presentemos un proyecto así y lo debatimos. Este es yo no un tengo proyecto problema. así, Edgardo. Ah, pero ahí lo que Presentemos un ustedes proyecto para están salud de la- pública, la y no gente tenemos- enferma. Don Edgardo, ¿cuántas licencias quiere? 1,000, 2,000, 6,000. No sé, díganme ustedes cuántas son las que se ocupan. 10,000. O sea, si Usted ya hizo estudios, sabe que aquí con 10,000 ¿para qué licencias. estudios y la oferta y demanda al final se va a encargar? Ah, ok. Entonces ya es otra cosa, liberalizar, eso está bien. Cualquier yo- cantidad podemos debatirlo. de pacientes que tienen diferentes dolencias que se van a ver beneficiados. En estos momentos no se sabe, tal vez ahí la caja lo puede tener. O sea, habría que preguntarle a la caja a ver cuánto es. Pero en todo caso, o sea, no es que si hay 1,000 personas que lo ocupan, entonces vamos a producir solo para 1,000. Esto es un negocio como cualquier otro, es un negocio como cualquier otro, como lo hicieron, lo acaban de probar en México, como lo probaron hace 3 meses en Colombia, o sea, como lo probaron en Chile, en Argentina, en Uruguay, o sea, es un negocio como cualquier otro y que de paso nosotros vamos a tener la posibilidad Y aquí que en de Costa Rica paso- de darle, no, y claro, de eso se trata. O sea, vamos a darle la posibilidad a que muchísimos costarricenses que pueden aliviar sus dolencias con los productos de los cannabinoides, o sea, van a tener la posibilidad de adquirirlo muy barato, no porque al importarlo, en este momento hay gente que está importando aceites porque no les queda más remedio, porque así los médicos se los han dicho que lo único que les puede quitar ciertas dolencias o aliviar ciertas dolencias son productos derivados del cannabis, y en estos momentos tienen que importar aceites carísimos, Digamos, lo derivados que del cannabis de plantea Estados José Unidos y Alberto otros lugares. es básicamente, ahí está el tema del enfoque del proyecto. Es que es el un enfoque que usted negocio, quiere darle. es fomentar un negocio para, de paso, Ese es curar el a la enfoque que usted le gente. quiere dar, Lo que es de Curar, frente no amplio, cura, que- no bueno, cura. ayudarle a la gente. Aliviar. O sea, crear el negocio y de paso entonces el negocio. Bueno, también Eso va a ayudar a la los gente. químicos y las drogas ahí Ahí- que se Creemos recetan que- a los- Vamos a José, escuchar a para don Mario. dejar mi Don posición en ese Tampoco sentido. curan, don Entonces, Edgardo, para- sí, don para Edgardo. cierro, para Alivian dejar la también. posición en otro sentido. La medicina Nosotros no lo cura. creemos al Hay una revés. investigación Hagamos lo de- necesario para demos curar, todas las para opciones que- aliviarle a la que sean gente. necesarias. Si de paso, en ese camino, alguien puede generar riqueza y tener alguna utilidad, bienvenida sea. El Frente Amplio en eso no se pone en problema. Siempre han tenido Pero el problemas, enfoque don es Edgardo, diferente. ¿va? con el enfoque es asunto de la diferente. inversión y el ok. empleo. Entonces, Vamos a Siempre escuchar han tenido a don Marvin problemas. Atencio. Don Marvin, ¿por qué no se estamos- puede limitar la cantidad de Estamos licencias? hablando de la parte puramente paliativa y estamos hablando de la parte curativa. Y hay investigaciones en la Universidad Complutense, por ejemplo, que indica, la doctora Sánchez, bióloga e investigadora, en esas investigaciones se está demostrando, para no mencionar otras, porque hay 20,000 de investigaciones, que el tetrahidrocannabidiol bloquea, aniquila, mata, como quiera uno decirlo, en 2 tumores que ella ha hecho la investigación, que es en cáncer de mama y en cerebro. Pero precisamente se está enredando el asunto acá porque estamos hablando de la parte médica y la parte industrial que contempla el proyecto. Las licencias que se anotan ahí es para medicina y es para industria. La industria ahí puede participar cualquier persona que tenga capacidad de producir 3 hectáreas de cáñamo, 5 hectáreas de Pero cáñamo. no tienen límite de ¿verdad? licencias. Pero, de acuerdo a las observaciones que el mismo diputado Edgardo hizo y que aquí las tengo anotadas, las 12 puntos que se han estado discutiendo en el último, se quitaron lo de los precios que dijo el diputado,
dejamos libre el IRCA, que está escrito al Ministerio de Salud, Con tiene la superpoderes posibilidad... que sobrepasan al Ministerio de Salud. Pero está no. Si no pasa como el IAFA, que el IAFA no tiene una desconcentración máxima y no hace nada, y por eso están ahí los problemas que Es hay. una cosa. Hay que hablar con ellos para que vean, la Junta Directiva no puede hacer nada si no es de otra forma. Por eso vamos a hacer un proyecto de solo ley eso, es el también modelo de para atención variar, también. para variar No, que el la Junta paradigma con que Directiva se tratan tenga los desconcentración máxima No. del IAFA y no esté como esté, porque por eso no está funcionando de la mejor manera. Y ahí tenemos bastantes cosas que hablar con respecto al Es IAFA. un negocio, don Entonces, Marvin. Es un negocio, don Marvin. cuando yo digo, por ejemplo, que se aprobó Banca para el Desarrollo, y puedo mencionar un montón de proyectos más, todos tienen un fin, ya sea en la parte pública, como en este caso, que estaría la caja dando el el medicamento. fin del proyecto es un negocio o es la salud pública. Sí, las dos cosas. La morfina, ¿quién vende Claro, la son las morfina? dos cosas que no Pregunto. puede- una va ¿O acompañada es de la que la otra. morfina se la regalan a Costa Rica? ¿O algunas empresas farmacéuticas que hacen medicamentos en Costa Rica se los regala a la caja? Pregunte, doctora, ¿cuánto se paga por la compra de morfina? O los laboratorios, como eso no es un negocio, Sí, pero entonces... usted sabe que la morfina está regulada internacionalmente Sí. y que nosotros no Bueno, podemos esta sembrar tam- opio esta- en Costa Rica. Esta y que también. esta organización Acuérdese lo de que dice Naciones Unidas, la Convención de y que hay toda una cuestión 1961. especificada para eso y que tenemos que importar. Doctora, nos ¿qué- guste o no. ¿qué dice la Convención de 1961? ¿Qué negocio está haciendo Un las Naciones momentito, Unidas? ¿qué dice la Le da Convención? posibilidad de sembrar La árboles, Convención de otros no. 1961. ¿Qué dice la Convención? Ahí está la morfina, ahí está la clonazepam, ahí está las cannabis. Entonces, entra dentro de la misma regulación. Por eso es que en Costa Rica tenemos que poner el IRCA, porque el artículo 23 de la Convención de 1961 dice que los estados partes deben tener ese instituto que regule eso, no es ningún invento. Artículo 23 de la Convención de 1961, esa misma que usted está mencionando de la morfina y la otra. ¿Y Eso quién es lo que estaba estamos haciendo en Costa Rica también Ahora bien, durante tantos el años si no es el enfoque, Ministerio de Salud? El enfoque del proyecto de ley es Y tenemos amplia empleo, morfina para todos los es pacientes con producción de cáncer. materia prima, No falta. en el caso del cáñamo, es Y metadona. producción de medicamentos, porque traer un Pero buen hay que medicamento de importarlo, Francia cuesta doctora. 600 Sí. euros. Muy caros. Aquí se que puede, importarlo. produciéndolo en Son muy Costa caros. Rica, No hay va a forma de costar no tener 45. A ver, dejemos Lo que terminar el el Gardo doctor señaló ahí hace un rato, ¿verdad? Ok, los abogados también interpretan, el licenciado es abogado, interpretan el artículo desde la perspectiva que lo está viendo. Él le dije que me leyera de nuevo lo que él dijo. Estamos hablando del Estado, porque el Estado, de acuerdo a la licencia y las concesiones que hay, le ingresa el 0.5 del Producto Interno Bruto, o sea, 30.000 millones de dólares por año, que los va a aplicar a la caja, al Ministerio de Salud, al deporte, a las instituciones que tienen que ver con tratamiento de drogas. Está en el proyecto de ley los porcentajes que se les va a dar a cada uno de ellos de los ingresos, de los conflicticos. impuestos, para un fin específico. La ley 7600, que no se está cumpliendo al 100%, este proyecto de ley está recogiendo esa plata, le está dando un mordiquito al narco y le está diciendo tome el Estado y inviértase en la ley 7600. 30.000 millones de dólares por año que estaría recibiendo Costa Rica en impuestos y en la producción de este proyecto, si se convierte en ley. Igual está pasando en Denver, igual está pasando en Nevada eso, y en yo otras no- partes del yo- mundo, nosotros no satanizamos- donde el Estado le está diciendo, venga para acá, lo vamos a usar en esto. Nosotros estamos poniendo ley que se use en la ley 7600, ¿verdad? Ahora bien, o preferimos que sigamos así, que la gente siga comprando marihuana ahí, porque quiere que se va a curar. Y la gente va a seguir comprando marihuana eh, ahí y se la va a pero seguir no, fumando. pero- O los que no Importa pueden, pastillas, o los que pero- no pero pueden, fruto, tienen que ir a otro Usted país mismo sabe que sí. a buscar un especialista, cuando aquí tenemos ya especialistas, doctora, y usted lo sabe muy bien, expertos en tratamiento a base de cannabinoides. Pero Es muy bueno, fácil, pero yo se lo dije al Gardo sí, hace un simplemente rato, es muy fácil. Mire, permitir ahí que en se el importe. despacho, Yo esos Con expertos, eso disculpen, solucionaría el igual problema de somos- salud. es muy fácil. Aquí este proyecto tiene un enfoque Trabajan en la de seguridad generación social, de esos empleo, expertos. tiene un enfoque de industria, tiene un enfoque también desde el punto de vista de salud pública. Pero yo se lo dije hace un rato a Edgardo, mire, en la caja hay algunos medicamentos. Ahora están hablando de un medicamento que está haciendo Cuba, cuyo principio activo lo toman del veneno del escorpión. Escorpión azul. Sí, efectivo para
para ciertos tipos de cáncer. ¿Sí? Medicamentos patentados, realizados por un laboratorio cubano y todo lo demás, y la caja no le importa, y la gente lo quiere. O sea, tenemos que estar a punto de recursos de amparo en los mismos medicamentos de la misma alopatía es que general. la caja no puede tiene- importar lo que la gente quiere, la caja tiene criterios estamos de científicos acuerdo, y doctora, pero técnicos cuando usted para me- importar estamos de acuerdo, medicamentos. pero cuando No es usted- simplemente porque yo quiero, démelo y se acabó. Estamos no de funciona acuerdo así. con eso. Pero Imagínese, la farmacéutica es quebramos. distinta. La farmacia Mire, en este país doctora, tiene que yo conozco importar. perfectamente el comité de farmacoterapia, Lo que sea. porque como usted bien lo entiende, yo fui, y lo sabe, secretario de Conflictos y Asuntos Laborales de Ciprosimeca por 15 años. Yo conozco bien toda la estructura de la caja, los comités de farmacoterapia, el doctor Alvin Chávez, toda esa gente yo la conozco y yo sé cuáles son los procedimientos, pero es dificilísimo pedir que se compre un medicamento a base de aceites ahí. Pero ya se los rechazaron. Ok. Don Mar, se los rechazaron. Hubo un pedido Yo no expedito. estoy, Los mire, pacientes que yo no están estoy, utilizando- doctora, no, yo en este momento está Se ha estoy- hecho. Claro. en este Se ha momento- rechazado. La gente en sigue este- El traerlos Ministerio todos de Salud lo ha Mire, rechazado. después de mayo del 2018 Le vamos pregunto, a hablar desde ¿lo ha el punto de vista rechazado? sindical. La si pregunta se va a es, ¿lo ha mejorar o no se van a rechazado? muchas cosas. ¿Se Ahorita ha estamos rechazado? claro que sí. Sí, claro ¿a que quién sí. se le ha Sí, está- rechazado? sí, ¿Cómo? Doctora, públicamente, como usted dice que no le he mandado cartas, públicamente acá, la estoy invitando a que llegue al despacho una vez más para que hablemos de esto y para que hablemos de todos los casos que tengo de rechazos de la caja, de muchas cosas más, porque podríamos hablar inclusive de PCI, para hablar de otros temas, de invalidez, vejez, y todo lo que está pasando. O sea, por favor. Hay muchas sabemos- PCI es irregularidades. parálisis sabemos- cerebral infantil. Sabemos, sí, porque también se está rechazando, se rechazan medicamentos, con estudios, con gente que lo está ocupando. Ese no es el tema de hoy. Pero, doctora, una vez más, le invito públicamente, yo creo que tiene efecto eso también, no solamente escrito, que llegue al despacho para que hablemos de situaciones de la caja, para que hablemos de situaciones del proyecto de ley, para aclararle las dudas que usted tiene e indicarle los últimos 12 cambios que tengo aquí del último texto sustitutivo. Este Le regalo una proyecto es un tarjetita y me proyecto lo envía. con visión. Por correo electrónico. Bueno, Para poderlo estudiar. Está bien, vamos Es a... público, es documento ¿Qué público. cosa? Los Los cambios cambios. nuevos que se han Pues eso introducido. está en el portal de la Asamblea Legislativa. Ya, desde que se presente un texto sustitutivo, Perfecto. ya eso se Para poderlo publica. estudiar, La claro. doctora no está acostumbrada a los quehaceres legislativos. Sí, sí, Pues hay que bueno, darle- yo cometí el error de invitarla verbalmente, pero bueno, vamos a someternos al procedimiento de la Ley General de Administración Pública y todo lo demás, donde todo tiene que ir con oficio y escrito, y se lo vamos a mandar firmado y escrito y con Invítenos oficio a la y todo lo comisión. demás. Pero se invitan a los foros, se le invitan a todos se les ha invitado. Y ahí ha llegado el doctor Isaías Salas, ha llegado el doctor Landaverde, ha llegado un montón de Muy colegas interesante, médicos. el doctor Isaías Salas ¿verdad? estuvo aquí y coincidimos Pero los con dos mu- con con respecto a mucho los medicamentos. gusto, con mucho pero él dijo gusto. muy claramente que él estaba de acuerdo, inclusive con lo que está de acuerdo usted, con el uso de los medicamentos y todo ese tipo de cosas para los pacientes, pero que él desconocía el resto del proyecto, que no lo había leído y que no se podía ¿Quién, perdón? pronunciar. El doctor Isaías Salas aquí frente a mí lo dijo, que desconocía el resto del proyecto, que no era su tema, que él no se podía meter a hablar de eso, que él entendía la parte de los cannabinoides en la que estamos ambos de acuerdo, pero del resto del proyecto como tal, él no podía opinar. No, Lo dijo aquí. El doctor Isaías Salas. Aquí, en este programa, frente a mí, doctor sentado Isaías donde está el Salas es diputado asesor- libertario. El doctor Isaías Salas es asesor del buen despacho. Al igual que usted, con todo respeto, usted no entiende asuntos de lo que es un proyecto de ley. Por eso, cuando yo termino... Muchas vamos- gracias. Sí, Ya me porque es que redujeron usted- el IQ. podemos hablar de Muchísimas gracias. medicina. Seguro Podemos porque hablar soy de mujer medicina. también. Podemos Mira hablar todo de- lo que aprendí en la podemos- Defensoría de los Habitantes. Podemos hablar de medicina. No, yo no le acepto pero eso. No, No si le queremos hacer acepto un eso. compendio, No. un compendio No, médico es discúlpeme, otra cosa. No me rebaje. Pero hacer no me un proyecto de minimice ley y no es me otra insulte cosa. en la inteligencia Es otra cosa. de que yo no puedo entender un proyecto. Cuando usted habla Discúlpeme. que hay que poner si yo solo puedo estadísticas, hablar de cuando medicina, habla que hay que mejor poner apague y patologías. vámonos. No, señor diputado. No, Entonces no. usted solo debería hablar de medicina y no debería ser diputado, porque usted no tiene la más remota idea hasta ahora que es diputado. ¿De qué? ¿Qué le parece? ¿De qué? Disculpe. De que su inteligencia no le da para ser No, no, diputado, no. como no me da la mía para entender el proyecto. No. Por No favor, es el hecho que no lo dedíquese a la entienda. medicina, colega. No es el hecho que no lo entienda. El hecho es Como que diputado es hacer muy un buen proyecto- médico, no, ¿yo?
No, doctora, usted está malentendiendo las cosas. ahora sí. El hecho de que usted no No, entienda no. un proyecto de ley es porque no sabe la estructuración de ese proyecto. ¿No lo entiende? Está diciendo que hay que meter estadísticas. O sea, si yo quiero Yo hacer un nunca he compendio... usado la palabra estadística. Habló de aquí. compendio, ¿Alguien lo ha usado? prácticamente. Yo no he usado la palabra estadística. Yo no he dicho que hay que meter estadísticas. De A ver. ninguna manera he dicho eso. No ponga palabras en mi boca, diputado Atencio. Doctora, si porque queremos eso hablar de lo hace medicina, usted podemos verse hablar de poco serio. medicina. Si queremos Doña hablar Lisbeth, del proyecto vea, de ley, yo la a ver, invito Poco porque... serio, A diputado. ver, centrémonos en el tema, perdón. El tema es, la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿por qué no ha importado los productos que se hacen a base de cannabis, doctor? ¿Por qué acá en Llamemos la al mesa- doctor Alvin Chávez y le Muy- preguntamos, muy presidente del buena Comité pregunta. de Farmacoterapia, a ver qué tiene que esa- decir. No hay ninguna prohibición esa- expresa no hay para prohibición importar. expresa. Esa pregunta se la tienen que hacer al doctor Alvin Chávez o a la Invitémoslo. doctora Rocío- Vamos a invitarlo. Rocío Sáenz, Claro que sí. ¿verdad? Pero el enfoque de este proyecto de ley, que hay que meterse en él y hay que entender lo que es la técnica legislativa, hay que entender lo que es, cómo es que se presenta un proyecto de ley, que a veces uno lo puede explicar un poco en la exposición de motivos, ¿verdad? Lo que pretende este proyecto de ley es un enfoque médico, es un enfoque industrial y es un enfoque de generación de empleo. Y ahí es donde a veces se confunden las cosas. Por eso, previamente acá al programa, le decía yo en Edgardo, que a pesar de que se han incorporado puntos que a él le hacía observaciones, pues debemos de reunirnos de nuevo, volver a estudiar Sí, no, estos no hemos puntos terminado y ver esa qué parte. podemos arreglar. Igualmente, doctora, a usted una vez más la invito a que llegue al despacho para discutir bien el teje y maneje del proyecto de ley y ya estar bien informados con respecto a qué es lo que se quiere ahí, ya no en el tiempo que tenemos acá, porque son 93 artículos que no se pueden discutir aquí. Hay 19 controles para el Estado en este proyecto de ley que no los podemos discutir aquí por falta de Don tiempo. Marvin, y ahora que don Oscar López pidió estudiar los tres proyectos o los tres aspectos, los tres capítulos anteriores, ¿cuánto tiempo es el límite para que ya se dictamine en la comisión? Bueno, yo Enviarlo a en plenario. la buena teoría yo diría que un texto sustitutivo se puede estudiar en una semana, 2 semanas. Lo que, al menos a mí como diputado, lo que me incomoda un poco es que la Comisión de Jurídicos, por ejemplo, los que estamos ahí, siempre estamos ahí. Que los asesores de todos los diputados siempre están ahí trabajando sobre los proyectos de ley y que cuando se llega a último momento y se dice que no se conoce un texto y que el asesor nunca está ahí tampoco para que se conozcan esos textos, se tenga que suspender una sesión precisamente para que se estudie algo que ya se debería estudiar, se debería haber estudiado y que además está, desde que se presenta un texto sustitutivo o mociones, ya están en el portal legislativo. Entonces uno lo que siente ahí es que se quiere obstaculizar la marcha, en este caso es dictaminar el proyecto en la Comisión de Jurídicos y pasarlo al plenario, donde va a tener otra discusión amplia con todos los demás compañeros diputados. La doctora que está haciendo observaciones y que me las puede hacer llegar al despacho con demasiado gusto, se pueden incorporar también. Las dudas que tenga se pueden incorporar también. Por eso, una vez más, la invito a que llegue al despacho. Igualmente vamos a hacer y seguir trabajando con las observaciones de don Edgardo Araya y los demás compañeros de la Bien, don Comisión de Marvin, Jurídicos. muchas gracias. Vamos a pasar a leer de inmediato comentarios porque sin duda alguna este tema siempre ha generado mucha reacción en redes sociales. Tenemos a Varo que nos dice, pésima actitud de Atencio, es la costumbre de poca asamblea, tratan de enredar los temas. Buena la intervención de Edgardo Araya, ese es el ajá. Mario Villalobos, ya se les olvidó lo que causó la ley seca en Estados Unidos. Se va hacia la legalización de la marihuana, como se ve en muchos países. También nos dice Ernesto Echeverría, la aprobación de la apertura del uso medicinal de la cannabis dispararía el consumo de la droga como entretenimiento. Y tenemos uno más que nos hace llegar Mario Herrera, quien nos dice, desatar las fuerzas políticas de la represión sin pensar en toda una estrategia de beneficio social y económico. Es una ingenuidad que da grima, es un pecado por omisión, es querer tapar el sol con un dedo
y es darle cuerda a un reloj que activa una bomba social. Muy fuertes estos comentarios que nos hacen, y tal vez sí brevemente alguno, empezamos también con usted, don Edgardo, que se referían a usted en alguno de los comentarios Ya sobre vamos esto. cerrando. No, tal vez, y aprovecho porque por la cantidad de gente, si no se roba ahora, no se roba. A ver, si es por la salud, ¿verdad? Si es por atender a las personas que ya en este momento pueden ser beneficiadas, mejorándole, digamos, su calidad de vida, sería un proyectito de un párrafo. Si es que, porque yo todavía no tengo claro si es que de verdad hay una prohibición expresa o qué es la actitud del Ministerio de Salud o de la Caja que no permita, digamos, la entrada de medicamentos con esos derivados. Si fuera que de verdad hay una prohibición legal o que no esté claro el asunto, bastaría un proyecto de un párrafo, ¿verdad?, que diga: se autoriza la importación y la utilización de medicamentos derivados de la cannabis, y punto. Si es para solucionar, digamos, lo que se ha querido decir aquí sobre la gente que requiere ese tipo de cosas, eso está muy bien. Si además lo que queremos es hacer un negocio, entonces que no sea un negocio casi con nombres y apellidos, ¿verdad? Que sea un negocio, que si vamos a hablar de entonces de que además queremos establecer un negocio, que sea un negocio en donde se permita democratizar, de manera que a la mayor cantidad de pequeños, medianos productores, pequeños, micros, medianos empresarios puedan participar en ese negocio, entonces hagámoslo. Pero el diseño de este negocio es un diseño para 3 o 4 gatos. Entonces, bueno, eso es lo que nos preocupa. Nos han dicho que es así, porque es que ese es el modelo de otros países. Y entonces, la pregunta es: ¿ya se hizo un estudio de mercado aquí para saber cómo debería funcionar aquí? ¿O es calcar lo que está ya acá? Y cierro diciendo, porque no tenemos esos datos, cierro diciendo que claramente esto no tiene nada que ver con la medicina, con la marihuana, el uso recreativo de la marihuana. Hoy el uso recreativo en este país está permitido y vamos en camino de que se permita también la siembra para uso personal, porque ya hay sentencias del Tribunal Penal que van en ese sentido. Y por ahí es otra discusión que podemos dar, pero no tiene que ver con esto, eso sí está claro. Perfecto, muchas gracias, don Edgardo Araya. El diputado del Partido de Acción Ciudadana, don Marvin Atencio, su comentario final. Sí, bueno, a donde vamos, después de haber presentado el proyecto de agosto del 2014, me alegra que este tema se ponga en la mesa de discusión, tanto en la Asamblea Legislativa como acá, sobre todo porque es una situación en la cual uno como médico, al igual que la doctora, son 26 años y resto de estar en la Caja Costarricense de Seguro Social, escucha uno muchos pacientes pidiendo alternativas de tratamiento, y entre ellas los derivados de la cannabis. Y pues esa fue la intención, y será hasta el final de que me vaya a la Asamblea, de que este tipo de productos a base de cannabis se aprueben con el fin de ayudar a muchos pacientes con patologías que no tienen una resolución lo más satisfactoriamente posible, como el caso de epilepsias y otro tipo de problemas. Pero también seguiré en la discusión y en la lucha para que la industria, en este caso el cáñamo, que sería muy importante que Costa Rica exporte materia prima para la producción de ropa y mecate, papel, biocombustible, a ver si es posible, pero es importante todos los señalamientos que hace aquí la doctora y don Edgardo, que seguirán en esa discusión también. Doña Lisbeth, muy rápido. Hago mías las palabras del diputado del Frente Amplio, estoy completamente de acuerdo con usted, no las voy a repetir. Digo que el Estado costarricense necesita dinero, necesita mucho dinero para poder trabajar. No me parece que este sea un proyecto donde el Estado vaya a tener una gran cantidad de dinero. Me parece que es un proyecto que está hecho para las grandes transnacionales con nombres y apellidos. Definitivamente es un negocio y no nos han explicado como tal el asunto del negocio, y se confunde con la marihuana medicinal, entre comillas, que no existe marihuana medicinal porque la planta como tal no es así, son los derivados, los tetrahidrocannabinoles y todas las cosas que salen de ahí, lo que hay que purificar y arreglar para hacer el medicamento. Entonces, yo lo que digo es,
Este es uno de los países que más evade tributariamente. Evasión fiscal impresionante. Y estamos buscando cómo con drogas, cómo hacemos para, y esta asamblea y las anteriores y tal vez las del futuro se siguen quedando corto, por ejemplo, en proyectos que obliguen a los costarricenses a tributar como se tributa en otro lado, y salen estos proyectos que para mí es un gran negocio enmascarado detrás de la imagen de que, ay, el pobre chiquito que necesita para dejar de convulsionar, cuando lo que está detrás de eso es un gran negocio, un verdadero negocio con nombres y apellidos. Finalizamos con usted, don José Alberto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo he conversado con la diputada Ligia Fallas y también con el diputado Edgardo Araya. Ellos lo que están proponiendo es que se ponga en el proyecto el autocultivo, o sea, que cualquier costarricense pueda... No, eso yo no estoy planteando eso. Doña Ligia sí, Bueno. Doña Ligia nos ha contado de que ella... bueno, y nosotros no tenemos... Pero eso, nosotros no tenemos problemas. problemas. Sí, pero usted está diciendo, o sea, que para que no haya un negocio así tantos, que se permita, y usted es uno de los que está de acuerdo con el autocultivo, usted no me puede decir que no. O sea, yo tampoco tengo problema con eso, yo tampoco tengo problema con eso. Lo que pasa es que hemos querido, igual como se ha hecho en otros países, que tenga control, de que no se salga, y para eso el Estado tiene que controlar. O sea, tiene que establecer un nivel de control, ¿verdad?, para que quien esté produciendo lo produzca, y que efectivamente si hay un porcentaje que va a digamos que aliviar cierto padecimiento a una persona, pues que tenga el nivel de THC o el CBD, o sea, que no sea menos ni más. O sea, entonces desde ese punto de vista sí tiene que haber un control, y tampoco es que son 2, ni 3, ni 4 licencias. Son casi 40 licencias, 40 empresarios. Muchas que gracias. no hace falta Muchas gracias, don José Alberto. y que pueden ser perfectamente extranjeros, como tantos extranjeros que están en este momento en el país produciendo empleo y dándole la posibilidad al país de crecimiento económico. Bien, muchísimas gracias a los 4 especialistas aquí en la mesa, exponentes de este tema. Vamos a hacer un corte y ya venimos con más. Puedo usar mi voz para comunicar una noticia o para apoyar temas que me apasionan. Puedo tener una vida laboral que me encanta y también una vida familiar que amo. Me gusta usar mi camiseta rosa cuando corro o mi ropa cómoda para estar en la casa. Y me gusta disfrutar de un buen chineo. Soy Gine Rodríguez y decidí ser periodista y dedicarme a la familia. En un mundo donde nosotras decidimos, yo decidí ser una mujer cristal. Cristal, el banco que nació para la mujer. Señor productor, el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que estén en contacto con plaguicidas. Estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y éramos los más fiesteros. Nos creíamos los más machos, los más galanes. Y los más vivazos. Ahora soy el único culpable. El INA le invita al San Carlos Technology Summit 2016, el evento de referencia y actualización tecnológica más importante de la zona norte. Disfrute de conferencias, talleres, demostraciones y exposiciones sobre tecnología como eje de innovación y productividad. 28 de octubre en el CETEC, Santa Clara, San Carlos. Consulte la agenda, reserve su espacio y búsquenos en Facebook como San Carlos Technology Summit. Entrada gratuita. INA, llevando soluciones al sector empresarial de Costa Rica. INA, la llave del progreso. Bien, hasta aquí llegamos con RTN Revista. Así es, después de este intenso debate lo dejamos con la programación de su canal 13 y recuerde, estaremos con